Ingenieros, muy buenas tardes. Nuevamente compartiendo otra clase, otro tema. Vamos a ver hoy lo correspondiente a muestreo de aceptación. Aclaro que aquí en el aula virtual, en donde dice tema número 3, ya encontramos entonces lo correspondiente a muestreo de aceptación, que es lo que entonces vamos a mirar a partir de este momento como tal. Ya está tanto la presentación como el taller disponible en el aula virtual. Bien. Entonces vamos hacia allá. Muestreo de aceptación. Ingenieros, el muestreo, como todos sabemos, es un procedimiento que se aplica para tomar, valga la redundancia, una muestra. Bien puede ser de personas, bien puede ser de elementos, bien puede ser de carpetas, bien puede ser de productos, y determinar si cumplen o no con ciertas características o especificaciones de calidad. Bien, entonces es de un lote, de un volumen grande de elementos, pues tomar una muestra, y lo que se busca es que eso sea estadísticamente representativo para determinar que sí, efectivamente la organización evaluada cumple o no. Aquí nuestro material dice que aplica materias primas a productos en proceso, terminados y demás, para determinar si cumplen con el nivel mínimo exigido, esto mirándolo desde el punto de vista manufactura, estrictamente, desde el punto de vista manufactura. Ingenieros, cuando nosotros recibimos un lote, básicamente tenemos tres alternativas. Aceptarlo sin inspeccionarlo, ¿sí? Aceptarlo sin revisarlo, inspeccionarlo al 100%, pues lo cual no viene siendo una muy buena opción. O lo otro es tomar un muestreo, pero un muestreo tomado estadísticamente, ¿no? No decir de un lote de 1000 piezas. ¿Cuántas tomamos? No sé, hoy aquí estamos a 18. Pues entonces tomemos 18. No, un muestreo de aceptación basado en fundamentos estadísticos como tal. Bien, donde aquí lo que se busca es juzgar el lote. ¿Sí? Juzgar el lote y decir si acepto o no acepto el lote. Si rechazo o no rechazo el lote. No la calidad, porque si fuera para la calidad, pues tendríamos que hacer inspección al 100% de cada uno de los elementos que componen el lote como tal. Entonces es juzgar el lote, no la calidad de cada uno de los elementos. Entonces ahí es donde entra el muestreo de aceptación. ¿Cuándo es útil el muestreo de aceptación, ingenieros? 1. Cuando la prueba es destructiva. Ok, ¿y qué significa que la prueba sea destructiva? Significa que para poder determinar la calidad del producto, pues la prueba se tiene que destruir. ¿Me explico? Que yo produzco varillas de acero. ¿Y cómo sabemos que tiene la resistencia o la ductilidad o la propiedad física que se le quiera medir? Pues toca someterle a una prueba de resistencia, como hacíamos en resistencia de materiales o como se hace en resistencia de materiales. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que ¡pah!, la varilla se rompe, pero superó el valor máximo establecido por norma, sí, entonces la podemos aceptar. Pero entonces la pregunta es, ¿y si me traen un lote de 100 varillas, entonces las rompemos todas? No, pues lógico que no. Entonces el muestreo sirve cuando las pruebas que se tienen que hacer son destructivas. Entonces lo que tomamos es una muestra y si cumple o no, pues aceptamos el lote. La otra forma cuando se aplica el muestreo es cuando es muy alto el costo de inspección o cuando el tiempo de inspección demanda o toma mucho tiempo. Ahí también entonces es conveniente hacer un muestreo de aceptación. Otro componente donde es muy útil aplicar el muestreo de aceptación es cuando el número de artículos a inspeccionar es muy alto. Cuando el número de piezas, de objetos, de elementos, de productos que vamos a verificar es muy elevado, pues ahí no es conveniente hacer un muestreo. Y finalmente, cuando el error que se pueda cometer en la inspección al 100% pueda ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. Es decir, si estuviéramos hablando de inspeccionar vehículos o maquinaria pesada con todo lo que implican los componentes y su funcionamiento y todo lo que reúne el producto, pues no, la posibilidad de equivocarme en la inspección es muy alta. Con toda la composición y la complejidad que tiene, es mejor hacer un muestreo. ¿Listos?
Entonces, ahí es cuando hacemos un muestreo de aceptación. Además, cuando también yo me baso en muestras, cuando sé que la calidad del proveedor es buena. Cuando llevo históricamente mucho tiempo trabajando con ese proveedor y me ha demostrado que es confiable, pues digo, no, si me va a proveer 500 uniformes para vigilantes, pues yo tomo una muestra y si salen bien, pues estamos bien, porque ya hace muchos años que me está suministrando y nunca hemos tenido problema. Bien, eso ya es más cualitativo, ya hace más parte de la confiabilidad que tengo en ese proveedor. Ventajas. Bueno, como ya hemos mencionado, el muestreo es menos costoso. El muestreo implica menos manejo de los productos, por tanto se reducen los daños. Eso es como cuando uno lleva tamales a los Estados Unidos y en la aduana se los cogen y se los revisan. No, pues usted no llega con tamales, llega con pizza. Porque obviamente en la manipulación pues se lo vuelven nada. Entonces tiene la ventaja que hay menos manejo del producto, por eso hay menos daños. Que se aplica cuando las pruebas son destructivas. Que hay menos personas implicadas en la inspección cuando se hace muestreo a que si me tocara hacer muestreo al 100%. Ahora, ¿qué tiene de desventajas? Tal vez la principal desventaja de todas. Usted puede rechazar lotes que son buenos o tiene también el riesgo de aceptar lotes que sean malos. ¿Por qué? Porque de 100 usted tomó 5. Pero resulta que justo los 5 que sacó eran buenos, pero el lote era malísimo. Entonces terminó aceptándolo porque en la muestra le salieron 5 buenos, pero el lote era malo. O puede que pase lo contrario. Puede que el lote sea bueno y justo usted de la caja de mandarinas sacó 3 que estaban demasiado maduras. Y entonces dice, no, esta mandarina ya viene toda para vencerse, rechacen todo ese pedido de mandarinas. Y resulta que usted sacó 3 o 4 o 5 que ya estaban muy maduras, pero el lote en serio era bueno. Y usted rechazó un lote bueno. ¿Ven? Y además, pues digamos que la desventaja, entre comillas, aunque ustedes se van a dar cuenta que no es tan complejo, pues son los cálculos y lo que hay que hacer para determinar un plan de muestreo. Bien, eso entonces desde lo teórico. Ingenieros, hay varios tipos de muestreo. Si hablamos de un plan de muestreo, es un planteamiento, ¿cierto? Un proyecto, un plan que nos dice qué tamaño de muestra yo debo tomar y cuáles son los criterios para determinar si acepto o rechazo ese lote como tal. Puede haber muestreo simple, puede haber muestreo doble, puede haber muestreo múltiple e incluso puede haber muestreo secuencial. Bien, ahora el muestreo puede ser por atributos y por variables. Nosotros ya sabemos por gráficos de control que atributos es cumple o no cumple, conforme o no conforme, mientras que por variables puede ser medir peso, medir diámetro, medir espesores, medir magnitudes físicas. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en muestreo simple. Entonces, para el muestreo simple, por atributos, mis estimados ingenieros, nosotros tenemos un lote de tamaño N, donde, pues bueno, tenemos determinado número de unidades. ¿Qué tenemos que hacer entonces para hacer un muestreo simple por atributos? Extraer una muestra de tamaño N, ¿cierto? Esa es la muestra que vamos a analizar. Inspeccionamos la muestra de acuerdo a los criterios de calidad que tengamos definidos y ahí vamos a mirar si el número de defectuosos que encontré en esa muestra es menor o igual al criterio de aceptación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un criterio de aceptación de 5. ¿Qué significa? Que con más de 5 defectuosos yo rechazo el lote. Entonces D es el número de defectuosos como tal que yo encuentro en la muestra. Entonces, ¿qué pasa si D es mayor que C? O sea, si el número de defectuosos de la muestra es mayor que el número de unidades que definí como criterio de aceptación, pues me toca rechazar el lote, porque son más los defectuosos que encontré que el criterio que yo tenía establecido. Pero por el contrario, si el número de defectuosos encontrados en la muestra fue de 3 y mi criterio de aceptación era máximo 5, pues entonces yo acepto el lote. Esa es la forma genérica, básica, de cómo funciona un muestreo de aceptación, un muestreo simple, y en este caso pues trabajando atributos. Entonces, como decía, tomamos una muestra de un tamaño 80 y si hay más de 6 defectuosos, lo rechazamos. Eso básicamente resume lo que acabamos de mostrar aquí en este diagrama de flujo. Muy bien. Ingenieros, hay dos elementos que son fundamentales considerar
cuando se hace un muestreo por aceptación. Y hablamos del error tipo 1, que también se conoce como el riesgo del productor, y lo vamos a denotar con la letra alfa. Alfa. Ese es el riesgo del productor. ¿Y qué significa el riesgo del productor? Que el lote sea bueno, ¿sí? Que el lote sea bueno y sin embargo el comprador le rechaza el lote. ¿Por qué? Porque justo en la muestra que sacaron salieron 2 o 3 malos. Entonces yo como productor tengo este riesgo alfa, que llamamos riesgo tipo 1. Y es que el lote sea bueno y el comprador me lo rechace. ¿Bien? Y también hablamos de un riesgo tipo 2, que es el riesgo del comprador, que lo vamos a simbolizar con beta. ¿Y cuál es el riesgo del comprador? Comprador. Que el lote realmente sea malo, pero usted termine aceptando el lote. ¿Por qué? Porque el lote era malo, pero en la muestra que usted tomó justo salieron los buenos. Justo salieron los buenos. Entonces esos son los dos tipos de errores o de riesgos que se producen en un muestreo. Repito, alfa, riesgo del productor, que me rechacen un lote bueno. Beta, riesgo del comprador, aceptar un lote malo. Ahora, ¿qué más debemos nosotros definir cuando se establece un plan de muestreo? Vamos a encontrar algo que se llama el AQL y vamos a encontrar algo que se llama el LTDP. Entonces me voy con el AQL. ¿Qué es el AQL? Es el nivel de calidad aceptable. ¿Qué significa eso? Que es el máximo porcentaje de defectuosos que el productor considera que hay en su proceso. Sí, digamos que es como, veámoslo mis estimados ingenieros, como la promesa de valor del productor. Sí, como cuando yo le digo, mire, yo le garantizo que le hago 10.000 unidades de eso que usted me está pidiendo y de verdad que nosotros históricamente nunca hemos tenido más de 5% de defectuosos. O sea, es como la promesa del vendedor, la promesa del productor, lo que él se compromete, lo que él cree que es el porcentaje de confiabilidad de su proceso. Ese es el AQL. Mientras que el LTDP es el máximo porcentaje de defectuosos que un comprador está dispuesto a aceptar. ¿Sí? Que un comprador está dispuesto a aceptar. O sea, cuando un comprador dice no. O sea, no. Que tantas botellas de gaseosa vinieran con vidrios picados y con las tapas, ¿vale? No. Ya a partir de eso ya no me sirve, yo cambio. O sea, es como el porcentaje máximo total que está dispuesto a aceptar un comprador al que le vende, de acuerdo al porcentaje de defectuosos en sus lotes. Entonces, repito, AQL, promesa de valor del que vende, LTDP, máximo porcentaje de defectuosos que acepta el que compra. ¿Estamos claros? No sé si sí o si no, pero espero que sí. Entonces, mire que en el plan de muestreo siempre tenemos el alfa, el riesgo del productor, que le rechacen un lote bueno. ¿Bien? Y ese alfa normalmente se toma como 5%. ¿Sí? Como 5%. Eso significa que el 95% de las veces se aceptan lotes de buena calidad. ¿Sí? Entonces el alfa, que es el riesgo del productor, normalmente lo vamos a tomar como 5%. Y tenemos beta, que es el riesgo del consumidor, el riesgo del que compra. Y es la probabilidad de aceptar un lote malo. Y usualmente se toma como 10%. Eso significa que el 90% de las veces pues se rechazan lotes de mala calidad. O sea que solamente hay un 10% de que yo acepte un lote malo. 90% de las veces se van los malos. 95% de las veces arriba aceptan los buenos, que es el del productor. Aquí el del comprador. Perfecto. Cuando tenemos un plan de muestreo, luego hacemos una curva de operación, que es donde miramos la probabilidad de que el lote lo rechacen, sí o no. Y pues eso lo vamos a mirar ahora cuando ya lo grafiquemos. Ingenieros, hay dos tipos de métodos para hacer muestreo por aceptación. El primero que vamos a ver se llama el método Military Standard.
Military Standard. Eso surgió desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, y para ese método Military Standard, pues se trabajan con unas tablas que precisamente ellos ya han definido y es lo que vamos a empezar a mirar a continuación. Ingenieros, cuando trabajamos el método Military Standard, si vamos a esta tabla, vamos a encontrar que aquí nos habla de unos niveles especiales de inspección y aquí nos habla de unos niveles generales de inspección. Nosotros nos vamos a circunscribir a los niveles generales de inspección y básicamente nos vamos a centrar, o el tipo de muestreo que vamos a tomar es el del tipo 2. Inspección tipo 2 general por el método Military Standard. ¿Listos? Muy bien, entonces yo los invito en este momento a que vayamos a nuestra aula virtual y vamos a abrir aquí precisamente este archivo Excel que yo estoy abriendo que se llama taller de muestreo. Taller de muestreo. Vamos a abrirlo y entonces vamos a mirar cómo es que se aplican estos planes de muestreo. Bueno, muy bien. Miren que el archivo tiene dos hojas. En la inferior dice Military y en la otra dice Cameron, que es el otro método con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con nuestro método de Military Standard. Aquí nos dice, el Ejército Nacional de Colombia acaba de solicitar 1000 uniformes para los nuevos soldados profesionales incorporados. Y nos piden establecer mediante el método Military Standard el plan de muestreo y la curva de operación, sabiendo que el AQL del proveedor es de 1.5%. ¿Qué es ese 1.5%? Pues la promesa de valor que nos da el fabricante de los uniformes, que los lotes que él produce y que genera, no, ese es el máximo porcentaje de defectuosos que pudiéramos encontrar. ¿Listos? Muy bien, ingenieros. Entonces, vamos aquí a nuestra tabla de Military Standard y ya como les dije, vamos a trabajar con nivel general de inspección tipo 2. Nivel general de inspección tipo 2. Entonces, nuestro ejercicio nos dice que cuántos uniformes es que nos está vendiendo el Ejército Nacional. 1000 uniformes. Ok, entonces tenemos un lote de un tamaño N, que ya sabemos que es de 1000. Perfecto, entonces yo vuelvo otra vez aquí a mi tabla Military Standard y encuentro dónde está el tamaño del lote. Aquí encuentro que hay una franja que dice de 500 a 1200. Ah, bueno, ese es el rango en el que yo estoy. Y él me asigna una letra que se llama J. Ok, porque estamos en general de inspección tipo 2. Nivel de inspección general, no especial, y trabajamos con el tipo 2. Entonces me aparece esta letra J. Perfecto. ¿Hasta ahí claros? Sí, no creo que haya problema. Entonces vamos a la siguiente tabla de la Military Standard, que es la que estamos viendo en pantalla. Y como a mí me acaba de salir la letra J, entonces yo ubico acá dónde está la letra J. Y como vemos, ahí está nuestra letra J. Entonces aquí ya me están diciendo, mire, usted entonces debe tomar un tamaño de muestra. Para esos 1000 uniformes, debe tomar un tamaño de muestra como mínimo de 80 uniformes. 80 uniformes. Listo, entonces yo ya sé que mi N minúscula, el tamaño de la muestra que voy a tomar de esos 1000 uniformes, es de 80. Vuelvo a mi presentación. Ahora, mi ejercicio me dice que el AQL del proveedor es de 1.5%, es la promesa de valor de ese proveedor. Es del 1.5%. Muy bien. Entonces, ingenieros, en la parte superior de la Military Standard, miren que me dice Acceptance Quality Limits. Aquí está el AQL. Esto ya está en porcentaje. Entonces yo busco el que corresponde a 1.5% y ahí lo encontramos. 1.5%. Y ahí encuentro el criterio de aceptación y el criterio de rechazo. Entonces aquí me están diciendo que para esa muestra de 80 uniformes que yo voy a extraer, me dicen, mire, acéptelo máximo hasta con 3 uniformes defectuosos. Y ya rechazamos el lote si nos aparecen 4 defectuosos y más. Perfecto. Entonces, yo aquí ya tengo que mi criterio de aceptación es de 3 y que yo rechazo
el lote con 4 defectuosos. Con 4 defectuosos. ¿Listos? Miren cómo es de sencillo ir creando entonces ese plan de muestreo. Entonces nuestro plan de muestreo simple nos queda así, tal cual como yo lo estaba haciendo en el Excel. 1000 unidades el lote, tomo una muestra de 80, acepto con 3, rechazo con 4, una QL de 1.5. Y entonces vamos a hacer nosotros, mis estimados ingenieros, esta tabla en nuestro Excel donde vamos a graficar por un lado el porcentaje de defectuosos, por otro lado el número de defectuosos esperados y por otra parte la probabilidad de aceptación del lote. Entonces, porcentaje de defectuosos, número de defectuosos esperado y probabilidad de aceptación. Entonces yo me vengo aquí para mi Excel y voy entonces a empezar a graficar el porcentaje de defectuosos. Voy a ampliar un poquitico aquí mi columna. El número esperado de defectuosos. Bien. Así que le ajustamos el texto. Eso. El número de defectuosos esperado. Y la probabilidad de aceptación. Vamos también aquí a ajustar el texto. Ya ponemos esto bien. Ahí está bien. Aquí vamos a decirle porcentaje de defectuosos. Listo, es muy bien. Entonces, para que esto se nos vea mejor, entonces cuadriculamos. Centramos. Yo normalmente le pongo una negrilla por acá. Me gusta ponerle también como color a las celdas. Y aquí es donde dice que Excel no responde. Ah, es por lo que estoy trabajando directamente sobre la página y no sobre el computador. Uy, no, ese verde está horroroso. Por aquí sí fue. Listo, mis estimados ingenieros. Porcentaje de defectuosos. Muy bien. Entonces el porcentaje de defectuosos esperados, pues empezamos desde que ojalá pues hubiese 0% de defectuosos, o 1% de defectuosos, o 2% de defectuosos, y bueno, pues ahí vamos a mirar, y esto lo llevamos hasta un valor, digamos, entre comillas, lógico, ¿no? Yo lo voy a llevar hasta un, y esto exagerado, hasta un 20% de defectuosos. Ya esperar que vaya a tener más de 20% de defectuosos, el proceso no sirve para nada. Entonces tengo un 20% de porcentaje de defectuosos esperado. Ahora miremos el número de defectuosos esperado. Bien. Y este número de defectuosos esperado, ingenieros, lo vamos a calcular como n, pues es el tamaño del lote que yo voy a extraer. Para poder extender la función, pues entonces fijamos, ¿cierto? Por el porcentaje de defectuosos. Bien. Y entonces extendemos nuestra función. Centramos, cuadriculamos. Y aquí encontramos que ese es el número esperado de defectuosos. Número esperado de defectuosos. O sea, si hay un porcentaje de defectuosos del 1%, se esperaría que hayan 0.8 uniformes defectuosos, que viene siendo 1, y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos con la probabilidad de aceptación. Espero que hasta ahí vayamos claros, mis estimados ingenieros. Vamos con la probabilidad de aceptación. Y en muestreo es importante tener en cuenta que en muestreo se trabaja con una probabilidad Poisson. Poisson es la probabilidad que trabajamos para hacer un muestreo. Entonces aquí le vamos a decir igual Poisson. Aquí nos aparece la distribución acumulada de Poisson o la distribución Poisson normal. Vamos a trabajar con la distribución Poisson normal. Bien. Entonces abrimos nuestra distribución de Poisson y él nos va a pedir. Nos pide primero un valor X, que en este caso el valor X, ingenieros, es cuál es el máximo número de defectuosos que yo acepto para rechazar el lote. Y recuerden que aquí dijimos que era 3. Es nuestro criterio de aceptación. Para poder extender la función, fijamos ese valor. ¿Listos? Fijamos ese valor. Punto y coma. Ahora me pide la media, o sea, el valor esperado.
mire que aquí tenemos en la columna de la mitad número esperado de defectuosos, ¿cierto? La media, el valor esperado. Bueno, entonces es, en primera instancia, pues 0, el primer valor. Y luego me dice el acumulado hasta dónde, y pues todos sabemos que una distribución de probabilidad pues va desde 0 hasta 1. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y aquí tenemos entonces, y miren que esto es muy lógico. Si hay 0% de defectuosos, o sea, el número de defectuosos esperados es 0, pues ¿cuál es la probabilidad que me acepten el lote? Pues el 100%. Pero en la medida en que aumente el porcentaje de defectuosos, por ende el número de defectuosos esperado, pues esto me va a cambiar la probabilidad de aceptación como tal. Entonces miren que ya tenemos nuestra tabla completa. Aquí entonces volvemos, cuadriculamos, ponemos esto bonito. Y miren mis estimados ingenieros que aquí ya tenemos entonces graficado o registrado mejor la información que necesitamos para hacer la curva de operación. La curva de operación es la que muestra el comportamiento del muestreo, o sea, esta que aquí en nuestra presentación vimos hace un momento, la curva de operación. Esta, que es la que nos muestra cómo se va a comportar el muestreo y la probabilidad de que un lote sea aceptado o rechazado. Entonces vamos a hacer esa curva de operación en nuestro Excel. Vean que no es complejo en absoluto. Bueno, entonces, yo aquí, olvidé incluir algo, lo podemos hacer ya mismo, y que esto lo vamos a llamar P, que es el porcentaje de defectuosos esperado, ¿sí? Esto es el NP, pero prefiero trabajarlo en minúsculas. No, mentira, da igual. Esto es el NP, el número de defectuosos esperado, y a esto lo voy a llamar P sub A, que es la probabilidad de aceptación. ¿Ven? Listo, simplemente para efectos de graficar. Entonces, para efectos de graficar, ingenieros, únicamente necesitamos el porcentaje de defectuosos y la probabilidad de aceptación. Luego podemos o seleccionar las dos columnas, o mientras hacemos la gráfica, pues ocultar esta celda, como ustedes prefieren. Yo oculto la celda, ¿cierto? Y voy a tomar estos dos valores, el porcentaje de defectuosos y la probabilidad de aceptación. Vamos a insertar un gráfico, y en este caso vamos a insertar un gráfico. Vamos otra vez aquí a diagramas de dispersión, pero vamos a hacer un gráfico de curvas. ¿Ven? De curva. Y ahí lo tenemos. No el diagrama de dispersión que hacíamos en coeficiente de correlación, sino el diagrama de, gráfico de dispersión, pero con curva. ¿Bien? Y miren que ahí tenemos el comportamiento de nuestro muestreo. Yo aquí lo primero que haría sería ir acá a cambiar el formato del eje, porque pues una probabilidad nunca va a dar 120%, y digo que el máximo no sea 1.2, sino que sea uno solito. Bien. Y aquí a esto lo voy a llamar military, y mi muestreo son 80 uniformes, rechazo con 3, acepto con 4. Perdón, acepto con 3, rechazo con 4. Bien. Y miren que ahí tenemos nuestra curva de operación para un muestreo con el método military estándar. Bien. Miren que aquí el ejercicio me dice algo, y me dice que haga la curva de operación sabiendo que el AQL del proveedor es 1.5 y que el histórico de defectuosos de dicho proveedor por lote ha sido del 4%. El histórico de defectuosos de dicho proveedor por lote ha sido del 4%. ¿Sí? O sea, él saca pecho y da su promesa y dice que él 1.5 y que eso es lo que da y demás, pero si miramos históricamente, el porcentaje de defectuosos ha sido del 4%. Si nosotros miramos nuestra curva, ingenieros, y miro aquí, por ejemplo, en el eje horizontal y empiezo a moverme a lo largo de nuestro gráfico de probabilidad, miren lo que me aparece acá. Me dicen que cuando es un 4% en el eje de las X, hay una probabilidad de aceptación del 60.25%. Del 60.25% si yo me paro en este punto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que este proveedor
del que voy a tomar una muestra de 80 uniformes, de 1000 que me va a vender, con una QL del 1.5, pero sabiendo que su histórico es del 4% de defectuosos, yo ya como comprador sé, y el mismo vendedor debe saber también, que la probabilidad de que le acepten el lote es del 60%. O sea que él en el fondo tiene un riesgo del 40% de que su lote sea rechazado, ¿sí? Sea rechazado. ¿Bien? O sea, ese es el rango, ese es el margen que él tiene para moverse, digamos, asumiendo que pues su lote va a ser aceptado y que no va a tener mayor inconvenientes con ese lote. Ahora, ustedes pudieran también modificar aquí este eje y decirle que no vaya de 5 en 5, como en este caso lo está haciendo, ¿cierto? Sino que vaya de 2 en 2, por ejemplo. ¿Ven? Y ahí podemos ver un poquito más claro el comportamiento de nuestro muestreo. Entonces observen que incluso yo aquí hasta pudiera insertarle una forma a esto, para que esto se vea un poco mejor y decirle, venga, mire, entonces casi que la probabilidad de que mi lote sea aceptado está aquí, donde está ese recuadro azul. Y hacia arriba, pues, ¿no? Pero pues ahí está, digamos, el rango de donde está la probabilidad de aceptación de ese proveedor. Para este lote, con ese AQL, con ese histórico, con ese número de uniformes, utilizando el método Military Standard. ¿Listos? Muy bien, mis estimados ingenieros. Vamos ahora entonces a ver nuestro segundo método. Y nuestro segundo método se llama el método de Cameron. Método Cameron. ¿Y qué nos dice el método Cameron? El método Cameron nos dice, bueno, para hacer un plan de muestreo hay que determinar una n, que es el número o el tamaño de la muestra que vamos a extraer, y un valor c, que es el criterio de aceptación o rechazo del lote. O sea, así como aquí teníamos una c que decía 3 y determinamos este 80 que era el que extraíamos, esto con Military Standard, bueno, eso mismo tenemos que calcularlo, pero con el método Cameron, que es el que vamos a empezar a trabajar a continuación. Entonces lo primero me dice es, bueno, usted tiene que conocer el tamaño del lote, definir los valores porcentuales de AQL, LTDP, junto con las correspondientes probabilidades de productor y consumidor. Entonces, ingenieros, yo les invito a que vayamos ahora a nuestro Excel, pero ya no nos quedemos en la tabla Cameron, perdón, Military, sino vayamos a la tabla Cameron. Y me dice, el Ejército Nacional de Colombia acaba de solicitar 1000 uniformes para los nuevos soldados profesionales. Establezca mediante el método Cameron el plan de muestreo y la curva de operación, sabiendo que la promesa de valor del proveedor es del 5%, o sea, este es el AQL, 5%, y el máximo porcentaje de defectuosos aceptado por el comprador es del 15%, aquí corrijo porque este 15% pues también es del 15%, correcto. Me dice, el histórico de defectuosos de dicho proveedor por lote ha sido del 6%. Dígame más adelante qué probabilidad hay de que le acepten o le rechacen su lote. Bueno, perfecto. Ahí tenemos entonces toda la información. 1000 uniformes. AQL del 5, lo que promete el productor. LTDP del 15, lo que máximo está dispuesto a aceptar el proveedor. Y pues siempre hemos trabajado con un alfa y con un beta. Yo voy a ir construyendo mi tabla aquí. Entonces tenemos un N de 1000, tenemos una QL del 5, recuerden no trabajamos con porcentajes, tenemos un LTDP del 15, tenemos un alfa del 5%, que es el riesgo tipo 1, el riesgo del productor, y tenemos un beta del 10%, que es el riesgo del comprador, que es con el que siempre hemos trabajado también. Perfecto. El que, bueno, que siempre hemos trabajado, no. El que dijimos que históricamente es el que estadísticamente se acepta y que los textos traen, que es donde me dice alfa del 5%, beta del 10%. Bueno, entonces método Cameron. ¿Qué me dice el método Cameron? Me dice, bueno, primero que todo,
pues establezca su plan de muestreo. Mire que lo que yo acabo de escribir en el Excel, pues aquí lo tenemos. 1000 unidades, AQL de 5, LTDP del 15, alfa del 5% y beta del 10%. ¿Qué estamos buscando? N, el tamaño de muestra. O sea, de estas 1000, ¿cuántas vamos a sacar? Y C, de esa muestra que yo extraiga, ¿a partir de cuánto ya digo rechazado el lote? ¿Cuál es el máximo criterio de aceptación? Eso es lo que estamos buscando. Fundamental saber todos los cálculos que hacemos, para qué lo estamos haciendo. Entonces me dice, mire, calcule la relación. Primer punto ya lo tenemos. Ahí está tabuladito. 2, me dice, calcule la relación LTDP-AQL. Y con ese valor, y sabiendo que tenemos un alfa y un beta, calcule C y el valor NP1. Bueno, tranquilícense, tranquilos. Que ya vamos para allá. Entonces, dice, la tabla 1 de Cameron. Bueno, la tenemos a continuación aquí en nuestra presentación. Entonces, aquí encontramos la tabla 1 de Cameron, mis estimados ingenieros. Entonces, tenemos que buscar C y tenemos que buscar NP1. C y NP1 para nuestro muestreo. Entonces, la diapositiva anterior nos decía, calcule la relación LTDP-AQL. Y teníamos pues un LTDP de 15, un AQL de 5. Entonces, la relación entre estos dos, trabájenlo como números, no como porcentajes, pues nos va a dar un valor de 3. Listo, ya sabemos que la relación LTDP-AQL es de 3. Y sabemos también que estamos trabajando con un alfa y un beta del 5% y del 10% respectivamente. O sea, por eso nos ubicamos en esta columna. Por eso no nos vamos para acá y por eso no nos vamos para acá. Porque estamos trabajando con alfa y beta del 5 y 10%. Y casi siempre va a ser así, a menos que el caso diga lo contrario. Entonces, ya sabiendo que la relación LTDP-AQL, entonces por esta columna nos vamos a mover hasta encontrar 3 o el valor más cercano a 3. Y en este caso, el valor más cercano a 3, ¿cuál sería? El valor más cercano a 3 es 2.96. Ah, bueno, listo. Entonces, sabiendo que es 2.96, ya encontramos entonces el valor de C. Y C nos dice que es ¿cuánto entonces? Si el valor alfa beta que se nos cruza ahí es 2.96, entonces ya sabemos que C es igual a 7. Entonces ya tenemos C. C es igual a 7. Y nos decían, calcule C y también calcule NP1. Ah, bueno, mire, entonces si ya sabemos que para 2.96 C es igual a 7, pues NP1 va a ser igual a 3.98. ¿Está claro? Mecho, más claro no canta un gallo. Entonces, ahí tenemos nuestro valor C y nuestro valor NP1. Perfecto, ¿y qué hacemos con ellos? Entonces, ya conocemos los valores. C igual a 7, NP1 igual a 3.98 para los criterios que tenemos de información. Entonces, nos vamos a nuestro cuarto paso que nos dice, calcule la primera N. Y nos dice que NP1 es igual a N por AQL sobre 100. Nosotros acabamos de calcular NP1 que nos dio 3.98 y nosotros sabemos que el AQL con el que estamos trabajando es de 5. Luego despejando eso encontramos que nuestra primera N es de 79.6. Bien, entonces tenemos una primera N de 79.6. Perfecto hasta ahí. Seguimos entonces. Ahora me dice, usando la tabla 2 de Cameron, y sabiendo que beta es del 0.10 y que ya encontramos C, que C nos dio 7, halle la probabilidad de aceptación del plan de muestreo. Entonces, esta es la tabla 2 de Cameron. Tenemos C, que ya sabemos cuánto era, lo encontramos ya hace un rato. Sabemos que C es igual a 7 para nuestro plan de muestreo. Y sabemos que estamos trabajando con un beta del 10%, es decir, 0.1. Ah, ok, entonces calculemos la probabilidad de aceptación del plan de muestreo y la probabilidad de aceptación del plan de muestreo nos da 11.7. 11.7. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a nuestro siguiente paso y me dicen, con la probabilidad que acaba de hallar en la tabla 2,
calcule la segunda n teniendo en cuenta que probabilidad de aceptación es igual a n por LTDP sobre 100. Pero que probabilidad de aceptación acabamos de encontrar que es 11.7. Y que desde que empezó el ejercicio dijimos que el LTDP, es decir, lo máximo que acepta el comprador de defectuosos, es del 15%. Entonces, despejando acá, encontramos que n es igual a 78. La anterior era ¿cuánto? 79.6. 79.6. Bueno, entonces ya tengo la primera n, ya tengo la segunda n, entonces ya con esto, de acuerdo al método Cameron, podemos encontrar cuánto es el tamaño de la muestra que vamos a extraer. Y el tamaño de la muestra, ingenieros, que vamos a extraer es el promedio de las dos n's. Es decir, 79.6 más 78, la media de esto, y tenemos que n es de 79 porque tiene que ser un entero. ¿Sí? Es una variable discreta porque estamos hablando del número de uniformes a inspeccionar. Entonces tenemos 79. ¿Listos? Y ya sabemos que C es 7. Entonces formulamos nuestro plan de muestreo. Recuerde que el plan de muestreo es ¿cuál es el criterio a partir del cual acepto o rechazo el lote? O sea, el máximo número de defectuosos que se aceptan con base en qué criterio, y ya sabemos que C es igual a 7. O sea que finalmente nuestro plan de muestreo por el método Cameron es 1000 uniformes, de los cuales voy a sacar 79, que máximo acepto hasta 7 defectuosos de estos 79. Ya con 8 el lote se rechaza. Hay una QL del 5, que es la promesa del comprador, y hay un LTDP del 15, que es lo máximo que tolera. La QL es la promesa del vendedor, y el 15, que es la promesa del comprador como tal. Entonces volvemos aquí a nuestro Excel, y vamos a hacer básicamente, entonces ya sé que aquí C, que es un valor fundamental, es de 7, y que N, que la acabamos de calcular, es de 79. Perfecto. Entonces, yo incluso me voy a traer el encabezado de la tabla anterior. Podemos crear la misma tabla. Le decimos aquí porcentaje de defectuosos. Número. Número de defectuosos esperado. Aquí extendemos esto un poquitico. Aquí tenemos el número de defectuosos esperado. También extendemos esto un poco. Vamos a ajustar el texto. Y aquí vamos a hablar de la probabilidad de aceptación del lote. También ajustémosle el texto a esto. Entonces, miren que aquí ya centramos, cuadriculamos. A esto yo dije que lo vamos a llamar P. Esto es NP. Y esto es la probabilidad de aceptación del lote. Centramos y cuadriculamos también. Esto le podemos poner algún tipo de relleno y ya se ve mucho mejor. Entonces lo mismo, mis estimados ingenieros, porcentaje de defectuosos esperados, partimos del 0%, 1%, 2%. Aquí ya podemos extender esto y lo vamos a llevar hasta un 20%, igual que el ejercicio anterior. 20%. NP, el número de defectuosos esperado, de acuerdo con el porcentaje de defectuosos esperado. Entonces aquí tenemos, ya sabemos que N es igual a 79 para este caso. Fijamos el valor por el porcentaje de defectuosos esperado. Centramos. Bien, vamos a cuadricular esto para que se nos vea mejor. Y tenemos finalmente la probabilidad de aceptación, que como ya dijimos lo trabajamos con una probabilidad de Poisson, donde el primer valor que nos piden, este X, es el criterio de aceptación o rechazo del lote, que para este ejercicio con Cameron es 7. Recuerden fijarlo para poder extender la función. La media o valor esperado pues es el número de defectuosos esperados, ¿cierto?
y que como es una probabilidad de distribución, pues el acumulado debe darnos un valor de 1. Centramos, muy bien, cerramos paréntesis y extendemos nuestra función de probabilidad y ahí tenemos. ¿Qué significa esto, por ejemplo, mis estimados ingenieros? Que si de esos 1000 uniformes aparecen defectuosos, qué sé yo, el 4%, entonces el número de defectuosos esperados será de 3.16, pero como yo no puedo decir que llegaron 3.16 uniformes malos, pues yo digo llegaron mal 4 uniformes. Pero mire que sin embargo la probabilidad de aceptación sigue siendo del 98%. Pues claro, ¿por qué? Porque es que mire que tengo un criterio de aceptación de hasta 7 uniformes defectuosos. O sea, casi que hasta acá. Miren que ya a partir de aquí, cuando ya son más de 7 uniformes defectuosos, pues ya entonces la probabilidad se me va casi al 50% de que me lo rechacen. ¿Sí ven? Esa es la lógica que tienen este tipo de análisis como tal. ¿Perfecto? Eso simplemente por poner un casito. Entonces grafiquémoslo, mis estimados ingenieros. Entonces démosle aquí a ocultar a esta columna. Yo voy a tomar estos dos entonces. Y ya saben, entonces vamos aquí a insertar. Insertamos un gráfico de dispersión, pero nos vamos con la segunda opción que es la de curva. Y ahí lo tenemos. Ahí está nuestra gráfica o nuestra curva de operación para nuestro plan de muestreo. Vuelve y juega, como les digo acá, yo cambiaría el eje porque no tiene sentido que termine en 1.2%, si es una probabilidad, pues el máximo tiene que ser 1. Bien, aquí también de 5 en 5, pues no, yo quiero como verlo un poquito más detallado, le doy formato al eje también y le digo que no lo lleve de a 0.05, sino que lo llevemos de a 0.02. Eso, ya es mucho mejor. Vean ustedes, esa es nuestra curva de operación. Y a esto lo podemos llamar muestreo uniformes. Y en este caso nuestro criterio es 79, 7, 8. Y este lo estamos haciendo por Cameron. Ahí está. Por supuesto, si nosotros queremos, todo lo que queramos hacerle, podemos, por ejemplo, dar título a los ejes, ¿no? Entonces, si yo le doy título a los ejes, pues aquí digo que es la probabilidad de... este es el porcentaje de defectuosos. Para que no me ocupe tanto texto, voy a decirle porcentaje de defectuosos. Y aquí le digo probabilidad de aceptación. Bien. Y miren que ahí tenemos nuestra curva de operación para un muestreo de 1000 uniformes para el Ejército Nacional con estos parámetros: LTDP, AQL, alfa, beta, y ese es el comportamiento. Miren que nuestro ejercicio nos decía, el histórico de defectuosos de dicho proveedor por lote ha sido el 6%. Ah, ok, entonces miren que aquí tenemos el 6%, y si yo me ciño por ese 6%, voy a encontrar que a este proveedor, a este señor que fabrica esos uniformes para el ejército, con ese histórico, ¿sabe cuál es la probabilidad de que le acepten el lote? El 89%. El 89%. O sea, solamente, si él se comporta tal cual como ha venido manejándolo, la probabilidad de que le rechacen el lote vendría siendo del 11%. Del 11%. ¿Bien? Eso es muestreo de aceptación, y miren que este valor del 6% que estamos viendo aquí sobre la gráfica es exactamente el mismo valor que yo tengo acá, señalado con la distribución de Poisson. ¿Bien? Perfecto, mis estimados ingenieros. Eso es entonces muestreo de aceptación. Vía correo electrónico les envío entonces la comunicación de cómo nos vemos en un foro para discutir las dudas y preguntas que hayan. Que tengan muy buen día todos. Buena tarde.